Buenos días. Empezamos la sesión de hoy como primer paso a lo que podemos hacer desde el 0 al uno. El uno es el hacedor. Vamos a ver. Decía que para poder estar en el uno como una acción hacia la preparación de la realización del vacío como unidad de ser aquí, no sé si esto se ha entendido bien, pero vamos por ahí. Eh, Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer consciente el inconsciente, ¿verdad? Conciencia, consciente e inconsciente son exactamente lo mismo, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que nuestro consciente nos priva de hacer realidad nuestro inconsciente, que de alguna manera nos desconcentraría de nuestro ejercicio de supervivencia. Pero llegado al punto en el que vosotros estáis, donde, en el que habéis puesto vuestra intención a realizar el misterio como una unidad esencial de ser, el paso primero desde el uno, desde el hacedor, desde lo que podéis hacer, es hacer que ese inconsciente se vuelva consciente. Entonces vamos a intentar definir qué es lo que hay en ese inconsciente, ¿no? En el inconsciente hay las líneas karmáticas, ¿no? Que es toda la secuencia de vuestras vidas. No es que esto sea interesante, pero de alguna manera se producen flashes, uno lo ve, puede ir hasta donde le da gana, pero tampoco tiene mucho sentido. Pero ver los flashes te das cuenta de lo que condiciona tu posicionamiento en esta vida que estás viviendo, ¿vale? O sea, hay la línea karmática por la cual tú has ido a parar a tus padres, a tus hijos y a tu entorno, ¿eh? El verlo te permite ampliar un poco la fotografía, pues de alguna manera, y entender cosas. Puedes ampliar la fotografía hasta donde quieras, pero no vale la pena. Esto os lo digo yo como mi experiencia. Cada uno debe hacer lo que tenga que hacer. Pero es importante que en esa realización del inconsciente, no como una teoría, uno empiece a experimentar, que ya lo habéis hecho, estoy seguro de eso. Todos vosotros habéis tenido momentos de revelación en el que digo, hostia, esta persona yo la conozco aunque me la hayan presentado hoy, o esta situación tiene un déjà vu, o hay momentos en que uno se da cuenta en el devenir del día a día que las situaciones tienen un sentido de trascendencia. Luego le ponemos una etiqueta, lo racionalizamos, lo ordenamos, pero si ahora tenéis la intención de recibir al misterio como una realización de la esencialidad de ser, pues lo primero que tenéis que empezar a ver es que en ese devenir diario intentar entender que en ese inconsciente hay unas líneas karmáticas que condicionan el devenir de los eventos, personas, situaciones o salud que os confrontan. Luego, allí también hay las creencias. Todos vosotros, por mucho que hayáis hecho este trabajo, conozcáis el silencio generado por las meditaciones que habéis hecho como punto de referencia sobre los contenidos de la mente, tenéis unas creencias. Unas creencias eh, en, en Buda, en Cristo, religiosas, o creencias, pues yo qué sé, si habéis trabajado con Tara, ¿no? Aunque no estéis siendo devotos ahora de Tara, pero de alguna manera son herramientas que nosotros tenemos también en ese punto del karma, del astral, donde están nuestra convicción de que Dios es bueno, existe y está de nuestra parte. Le deis la forma que le deis. Revisar esas creencias también es importante porque recordad, digamos, permitidme la analogía, al padre por la madre, por el amor que nos ha protegido, comprendemos que al final es responsabilidad nuestra. Desde el uno, convertirse en hacedor para ver el inconsciente sin miedo, eso es hacerse responsable uno. Porque si no, lo único que va a pasar es que inconsciente e inconsciente seguirán divididos y seguís en la cadena de la reencarnación. Luego también ahí hay la vivencia personal, ¿no? Las situaciones emocionales, de historia personal y de comprensión intelectual que habéis tenido en esta vida
con la base de la que veníais, porque cada uno de vosotros tiene un temperamento más extrovertido, más introvertido, más racional, más visceral. También ahí está eso. Eso es, por decir de una manera, lo que vais metiendo en el saco, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos una acción en este plano, no dirigida a la realización del espíritu o a la intención de la realización del espíritu como esencialidad de ser y a la voluntad de eliminar la reverberancia que existe en el inconsciente, pues la mochila aumenta. Y luego también están las presencias, ¿no? Las presencias me refiero, pues eso, a los seres queridos, ¿no? Y cuando os dicen que os morís, os vienen a recibir, a todo el tránsito, ¿eh? En el cristianismo se habla del purgatorio, en el budismo del mandala de los 5 Budas. Dentro de esas presencias, lo hemos hablado algunas veces, hay egregores, ¿no? Que son creencias colectivas que mantienen esas presencias. Decíamos que el Vasa es una, ¿no? Hay nuestros propios miedos que han construido estructuras de neurosis obsesivas que antes les llamaban posesiones demoníacas, ¿no? Y también en esas presencias, de alguna manera, hay gente que está muerta y no sabe que está muerta, hay gente que está muerta y no quiere ir a la disolución, ¿no? Porque lo que estamos haciendo aquí es buscar esa disolución en vida. Porque cuando uno muere, es decir, cuando nos desencarnamos, al soltar amarras del cuerpo físico, existe una oportunidad para despertar. Despertar significa que todo este mundo de los sueños del inconsciente no es que desaparezca, es que lo aparcamos para dirigir nuestra atención a la expansión del espíritu. Nosotros estamos haciendo este trabajo para realizar esto aquí y ahora y que esa canalización de la realización del espíritu en este mundo no solo nos dé mayor profundidad y paz en el ser, sino que nos permita compartir esa sabiduría con quien se encuentra con nosotros, no por nuestra intención o voluntad, sino por pura consecuencia de esa verdad. Esas presencias, esas líneas karmáticas, esas creencias y esas historias personales, para poderlas disolver tienen que ponerse a la luz, las tenéis que atravesar, por decirlo de alguna manera, pero tienen una fuerza de gravedad propia. Entonces, para que esa fuerza de gravedad propia no se nos lleve, lo que vamos a trabajar es la enraización en la fuente, como en el budismo tomar refugio, pero no desde la meditación del silencio, sino desde meditaciones que simplemente hablarán de ese estado de conciencia expansiva, desde donde vosotros, con sabiduría, con sensibilidad, con intimidad, sois capaces de atravesar ese mundo de sueños insondables. Es imprescindible que nosotros seamos capaces de estar enraizados en eso, porque si no, que profundicemos en la meditación. Entendamos bien que meditación no es estar sentado en silencio, sino que meditación es tener la capacidad de tener la intención, la atención y la concentración en la realización de esa verdad en nuestras vidas, ¿no? Entonces es imprescindible para hacer ese trabajo que nosotros tengamos a mano, sin hacer grandes liturgias ni esfuerzos, el posicionamiento en ese centro interno que es la verdadera fuente de sabiduría y que es lo que nos hace imbatibles ante todo lo que podamos ver en el inconsciente. Y todo eso se tiene que hacer sin esfuerzo. Decíamos que esto es un juego y tiene que ser fácil. Para que se pueda hacer sin esfuerzo, ese centro tiene que estar presente. Voy a intentar trabajarlo con diferentes meditaciones en los audios para que lo vayáis practicando. Hay meditaciones cortas. Si tenéis la intención clara, las practicaréis de la forma más frecuente que podáis, porque ese centro, más la atención en el devenir y en las oscilaciones de la mente, os irán revelando de una forma inexorable el contenido de vuestro inconsciente. Todas nuestras vacilaciones mentales, decíamos en el vídeo anterior que tenéis que reconstruir la virginidad de la mente.
La virginidad de la mente quiere decir que sois capaces de tener la mente como foco de esa esencialidad. Para eso hay que tener la intención clara. Y os decía también que esa intención no puede, no hay esa intención no es moralmente una buena y correcta, ¿no? Esa intención es la que vosotros en esa esencialidad necesitéis. Y si decías, si hay que realizar sueños de subir al Everest, pues si es algo que forma parte de tu esencialidad, vívelos, ¿no? Porque solo hay dos maneras de deshacer los sueños, ¿no? Una es vivirlos, y porque todo lo que nace en este mundo, nace, se desarrolla, crece y muere, ¿no? Es decir, si tú realizas el sueño, aplicarás un tiempo de vida en hacerlo, pero disuelves una parte de ese inconsciente, lo que pasa que en una acción de vida. Otra es el discernimiento de no querer ningún otro sueño que la realización de la intención de la esencialidad del espíritu como manifestación de vida. Pero una no es mejor que la otra. Ahora, tener la atención clara en que estáis en ese camino es tomar la responsabilidad de vuestras vidas y no dejar que el inconsciente en sus impulsos nos vaya condicionando a cómo tenemos que vivir ese misterio. Así que es un juego fácil. Primero uno tiene claro lo que va a hacer, practica esas meditaciones sin esfuerzo para llenarse de esa presencia, y desde esa presencia pone atención en los actos del devenir cotidiano y en todas las oscilaciones de la mente. Eso de forma inexorable generará fenómenos paranormales en vosotros que os irán abriendo todo lo que hay en ese inconsciente. Y si estáis bien centrados, pues simplemente lo atravesaréis. Si vosotros hacéis ese trabajo, se deja de soñar. Recordaros, olvido, sueño, muerte. El inconsciente es, por decirlo de alguna manera, la productora de los sueños. No es que soñar esté mal, pero está mucho mejor tener la realidad esencial del ser como manifestación de vida. Pero eso, como os decía, no sé muy bien si es un acto de madurez, una elección, o qué es lo que es, que vosotros debéis averiguarlo por vosotros mismos, ¿no? Pero lo que sí está claro es que cuando hacéis la realización de la esencialidad de verdad de vida en este plano, cuando os muráis, es aquello de que vais a la luz, sois luz, y lo del soñar se acabó. No es que desaparezcan todas esas realidades, porque quedan, como os decía, en otra dimensión, lo que nosotros ya no cogemos wifi de esa dimensión, sino de una sola intención, que es la expansión en la realidad del ser como unidad esencial de vida. Y es un juego sin esfuerzo. Toda la expresión de vida en este plano tiene que ver con el esfuerzo personal y la realidad espiritual. A través del sufrimiento hemos hecho el esfuerzo personal para poder entender el sentido de trascendencia o el sentido de supervivencia, ¿no? Ahora esto tiene que ser sin esfuerzo, y para ser sin esfuerzo debéis entender que tenéis un espacio dentro de vosotros, que es lo que vamos a ir trabajando con los audios, ¿no? Que es un sponsor, es Casas Salvados. No Casas Salvados como un silencio que nos permite una perspectiva sobre los contenidos de la mente. No. Casas Salvados como la bodichita, como un elemento de energía en la cual podemos recogernos en paz o podemos sacar energía para realizar los trabajos que de alguna manera nuestra atención en el devenir diario y en el inconsciente nos vengan como acción para una mejor concentración. Todo esto es un juego, es divertido y tiene que ser jugoso. En cualquier juego está el riesgo de perder la partida, pero bueno, en Game Over echas otra moneda y vuelves a empezar. No se termina nada aquí, si vuestra intención es clara, ¿no? Y todo son experiencias positivas, ¿no? Todo es positivo. Porque incluso la fealdad que ahora vivimos el, en la conciencia colectiva, ¿no? Todos estos personajes tremendos, ¿no? El Trump, el Putin, el Netanyahu. Escuchaba en la televisión algo terrible. Ahora ya nadie habla de Gaza porque los bombardeos son selectivos, solo dejan entrar 100 camiones, ¿no? Y ahora resulta que hay una plaga de ratas y de insectos, y los de los pocos hospitales que están allá abiertos dicen, no, es que nos vienen niños, ¿no?
con mordidas de ratas. O sea, y entonces no dejan entrar medicamentos. Ahora ya no les tiran bombas, los están dejando que se los coman a las ratas y las infecciones, ¿no? Porque no hay cloacas, no hay... Es tremendo, ¿no? Y eso está pasando y el mundo se queda absolutamente igual, con 2 millones de personas, ¿no? A los que han masacrado, ¿no? Pues eso, que sería terrible, o en otro orden de cosas, la señora Ayuso, hablando de que Hernán Cortés era un educador de los indios incultos. Todas estas barbaridades que de alguna manera nos envuelven forman parte de este viaje, sacan lo mejor de ti, son un reto. Es lo único que de alguna manera va a hacer despertar a la gente de la comodidad de que todo esté bien, ¿no? En su entorno, en su familia, en su país. No, es que hay un momento en que nos tenemos que poner de acuerdo para decir basta. Ya no te digo a los personajes en sí, sino a la ignorancia que representan, ¿no? Es un reto. Y tú no puedes decir si asumes un reto o si el reto te viene a ti, no, no lo quiero. Porque lo único que va a pasar es que perderás la partida. Pero insisto, tenéis la posibilidad de colocaros en la bodichita y desde la bodichita enfrentar los retos como una herramienta de crecimiento, no como una maldad del destino. Eso, como os decía en el anterior vídeo, revelará el secreto de vuestra presencia en este mundo. Eso os permitirá ver el arcano, ¿no? En qué síntesis del lenguaje, de la expresión del ser estáis, para poder realizar el misterio en vuestras vidas. Las oscilaciones de la mente en este proceso no pueden ser confrontadas o rechazadas, deben ser atendidas, porque si son atendidas, al verlas desde este centro de algo, dejan de tener fuerza sobre nosotros, tanto de separarnos del centro como de crearnos algún tipo de situación. Si hacéis esto, ahora lo que empezará a pasar es que esa energía cada vez es más fuerte, toma más conciencia y tendréis revelaciones de vuestro verdadero potencial. Eso se produce de una forma natural y automática. Las charlas que vamos a ir dando ahora irán dirigidas sobre todo a eso, a ese trabajo de atravesar el mar de sueños insondables, ya no como una meditación en visualización, sino como una acción directa. Para eso tenéis que plantearos si vuestra intención es la realización de esa verdad en vuestras vidas o la realización de un sueño, el que sea, ¿no? El estar en el centro y enfrentar la vida a la realización de la inspiración de ese centro, de esa bodichita, eh, ya os pone en el camino. Ahora lo que debéis elegir o decidir es si este es vuestro camino o tenéis que atravesar atajos y senderos distintos al que aquí proponemos. Me parece que ya lo que he dicho es lo suficientemente claro y contundente. Eh, Ahora voy a ir un poquito más, no sé si decirlo así, lento o igual más deprisa, pero tengo que dejar que las cosas emerjan, ¿no? La semana pasada, el jueves y el viernes, tuve que parar para poder clarificar todo esto. Ahora lo tengo claro, ahora tengo que trabajar las meditaciones y empezar a soltarlas. Y bueno, voy haciendo este trabajo. Espero que sea nutritivo para vosotros. ¿No? Y, y nada, nos vamos viendo en el camino. Que tengáis un muy buen día.